planilla electrónica. Entonces vamos a ver primero el tema de la planilla y luego vamos a ver el tema de la declaración anual de renta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso vamos a tratar de resumirlo en una hora, así que puede dejarme sus dudas en este caso y consultas también aquí abajo en el chat. Y en este caso yo voy a estar absolviéndolas. ¿Perfecto? Entonces vamos a tocar el primer tema, que es el tema de las planillas, así que puede dejarme sus preguntas aquí abajo y yo voy a estar respondiendo algunas. Entonces, mire, algunos me han preguntado, profesora, ¿es importante o es necesario que las empresas tengan a personas en planilla? Y la verdad es que sí, ¿no? Porque toda empresa en la medida que ya empieza a facturar, que ya empieza a tener ventas, necesita a trabajadores en planilla, en este caso para poder sustentar la operatividad, ¿no? Sus movimientos diarios. Entonces, ya cuando, por ejemplo, una empresa factura pues 30,000, 35,000 y en este caso no tiene a trabajadores en planilla, va a empezar a haber un cruce, ¿no? Porque la SUNAT va a decir, oye, me parece raro que esta empresa esté operando y no tenga trabajadores en planilla. Me parece raro, me parece extraño. Voy a indagar. Entonces nosotros solitos vamos a ponernos, prácticamente vamos a exponernos a que SUNAT nos pueda revisar en la medida que no tengamos a trabajadores en planilla. Ahora, eso por un tema netamente tributario, pero por un tema laboral usted tiene que evaluar si tiene a trabajadores que cumplen una jornada, que siempre van en el mismo horario y que tienen una característica muy importante que es la subordinación. Entonces, la subordinación significa que yo le digo a Carmen, por ejemplo, a qué hora ir, cómo ir, qué hacer y qué no hacer dentro de la empresa. Entonces, si tenemos esas características, tenemos que ponerlos en planilla, no solamente, como le comento, por el riesgo tributario, sino por el riesgo laboral, porque esta persona que estando en una relación de dependencia, tú lo tienes por fuera, esa persona puede ir acumulando evidencia y luego puede, en este caso, demandarte ante las autoridades pertinentes por el no pago de beneficios sociales. Entonces, por esa razón es de que hay que ponerlos en planilla a los trabajadores por un tema tributario y también por un tema netamente laboral con la SUNAFIL y con los derechos laborales que son irrenunciables. Entonces, yo ya me decidí a tener a los trabajadores en planilla, pero todavía no sé cuáles son mis obligaciones. La primera obligación que usted tiene es darle de alta en la empresa, inscribirlo en la planilla de la empresa. Y para esto nos vamos acá, mire, ve, a empresas, nos vamos a registro del trabajador y nos vamos a registro individual. Entonces, ahorita la página de la zona, ojalá que nos colabore porque por ratos que se pone un poco lenta como ahorita, pero no vamos a perder la fe, vamos a ingresar nuevamente. Y yo le decía que cuando una persona va a ingresar a planilla, tú debes tener sus datos, ¿no? Como por ejemplo, su edad, su DNI, debes tener el dato de cuál va a ser la remuneración. De ahí también parte la premisa de que el trabajador debe tener un contrato de trabajo, ¿no? Donde se ponga en claro cuáles son en este caso los términos y las condiciones en el cual él va a laborar. Eso es indispensable para evitar contingencias futuras. Entonces, en este curso Contabilidad de Cero, donde evaluamos muchos aspectos, regímenes tributarios, tema laboral, libro diario, entre otros, en alguna de las cosas que usted va a aprender es la importancia de tener a trabajadores en planilla, porque a veces cuando nosotros entramos a un curso de contabilidades de cero es porque no manejamos ciertos aspectos y es algo que usted necesita conocer porque al final, chicos, al final la responsabilidad no es del contador, la responsabilidad es del gerente. Y muchas veces en las pequeñas empresas los gerentes son los dueños del negocio. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que analizar la situación. Entonces, yo le voy a dar de alta al trabajador, por ejemplo, ese trabajador está de alta desde el 7 de julio del 2024 y debo conocer, por ejemplo, qué tipo de contrato le voy a realizar. Tengo que conocer también cuál es la remuneración que esa persona va a tener, dónde va a trabajar,
Por ejemplo, ¿va a estar afiliado al ESALU o al SIS? Son temas que también vamos a evaluar en el curso. En este caso, ¿cuál va a ser su régimen pensionario? Porque, por ejemplo, ¿no? El año pasado me crucé con una señora que me dice, mi contador me ha dicho de que pueden haber trabajadores en planilla sin un régimen pensionario, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos le ponían por acá, sin régimen, no aplica, le colocaba. Pero es fácil colocarlo porque está aquí. El punto es si después la SUNA hace cruces de información, va a detectar por qué Carlos no está aportando a la AFP. Entonces, por ejemplo, esta opción sin régimen pensionario no aplica, no se utiliza para todos. Entonces, hay que saber también para no dejarnos tampoco guiar de todo lo que a nosotros nos puedan decir, ¿correcto? Entonces, hay información 100% necesaria para yo atreverme a dar de alta a una persona en la planilla de una empresa, ¿no? Y para saber cuáles son los requisitos también. Dice, ¿qué pasaría, dice Ernesto, si los trabajadores no desean ingresar a la planilla para que no se les descuente nada? Dice Ernesto. Ernesto, en principio, que los derechos laborales son irrenunciables, estimado Ernesto. Esto quiere decir que yo como trabajador no puedo voluntariamente decidir no estar en la planilla porque es una obligación de parte de la empresa. Me acuerdo que hace un par de años nosotros hicimos una reestructuración en una empresa que tenía muchas falencias laborales. Hicimos un corte, ¿no? Y dijimos, miren, si quieren seguir trabajando, tienen que firmar el contrato y tienen que estar en planilla. Y si no, perfecto, hasta aquí nomás llegamos y de aquí en adelante buscaremos a personas que sí quieran estar en la planilla. Ahora, esta posición es un poco radical, es un poco tajante, pero necesaria, estimado Ernesto, porque de lo contrario no cabe admisión de prueba de que el trabajador renunció a su derecho de estar en la planilla. Entonces, Ernesto, también por ahí he contado esta historia, pero había una señora que tenía una casa de empeño y el trabajador le firmó un documento, no sé por qué, pero ella me comentó, me dijo, pero mi contador me dijo que me firme un documento donde él me diga que no quiere estar en planilla y efectivamente lo firmó. Ese trabajador, como le dejaron todo a su cargo, bueno, no es una excusa, pero a veces pasa, el trabajador le roba a la señora sistemáticamente varios miles de soles. Y cuando ella va y lo denuncia ante el juzgado, adivine lo primero que le preguntaron. ¿Qué creen que es lo primero que le preguntó el juez a la dueña? A ver, ¿qué me dice Dafne, Eric, Gladys, Héctor, Jaime? ¿Qué creen que fue lo primero que le preguntó? No le preguntó cuánto había robado, no le preguntó cómo fue la modalidad de robo. Lo primero que le preguntó fue, ¿el señor estaba en la planilla? Y ella dijo, no, pero yo tengo un documento acá donde él me dijo que no quería estar, pero ese documento es inválido porque los derechos laborales son irrenunciables. Entonces, ¿qué pasa si un trabajador de tu empresa comete fraude, comete estafa, comete desfalco, ¿no? ¿Cómo tú vas a poder denunciarlo? En este caso no cabe la denuncia. ¿Por qué? Porque no lo tenías en planilla y la primera en infringir la norma ha sido la empresa en realidad. Esta señora, estimados, no ha podido recuperar ni una parte de los 100,000 soles que el señor le robó por el único hecho de no tenerlo en la planilla de la empresa. ¿Me entiende? Entonces, este es un caso un poquito extremo, pero quiero que entiendan la importancia de tener a los trabajadores en la planilla. Realmente es muy importante, ¿ya? Dice John, a mí me han contratado como servicio por tercero, como persona natural con negocio, estoy cumpliendo un horario, estoy quedándome más tiempo. ¿Eso aplica a colocar a la persona en planilla? Dice. Bueno, John, a ver, la pregunta es un poquito general, pero hay que revisar si se cumplen las condiciones para que a un trabajador tú lo pongas en la planilla. Si tienes un horario, si no puedes llegar a la hora que tú quieres, sino que tienes que llegar a la hora, en este caso puede ser que a ti te hayan contratado, entre comillas, con recibo por honorarios, pero en la práctica tu contrato está desnaturalizado porque tú tienes una relación de subordinación.
Entonces, a mí, chicos, me pueden tener con recibo por honorarios mucho tiempo. Pero si yo demuestro, correcto, si yo demuestro que mi contrato estaba desnaturalizado, en este caso, el recibo por honorarios es un documento y como dicen por ahí, el papel aguanta todo, ¿no? En el tema laboral hay un principio que se llama el principio de la primacía de la realidad. Y el principio de la primacía de la realidad, básicamente, estimados, lo que quiere decir es, no importa el papel, lo que importa es lo que sucede en la práctica. Entonces, si yo tengo cómo demostrar que en la práctica yo tenía un horario, tenía una relación de dependencia, yo debería estar en la planilla de la empresa, ¿ya? Ahora, otro tema que también me han consultado mucho es, y que nace a raíz de la planilla, es respecto a los regímenes laborales, ¿no? ¿Por qué? Porque en los regímenes laborales, cuando yo voy a poner a una persona en planilla, a veces nos confundimos con el tema tributario y con el tema laboral, que son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces, respecto a regímenes laborales, nosotros tenemos a la microempresa, nosotros tenemos en este caso a la pequeña empresa y en este caso tenemos a la empresa en el régimen general. Entonces, tener a una persona en planilla, estimados, en régimen general, no hay que ser tampoco, no hay que vender tampoco humo, ¿no? O sea, tener a una persona en planilla en régimen general es caro. Es caro porque hay que pagarle, mira, hay que pagarle un sueldo de CTS al año prácticamente. Hay que pagarle 2 remuneraciones al año por gratificación. Hay que pagarle 30 días de vacaciones. Hay que pagarle utilidades en el caso de que estemos hablando de un promedio mayor a 20 trabajadores. Entre algunos otros beneficios, como por ejemplo asignación familiar también. Entonces, estar en régimen general es caro para una empresa poder sostenerlo, en este caso, en el tiempo. Es por esa razón que existen regímenes menores, que es el régimen de la micro y que es el régimen de la pequeña, más conocida como la REMIPE, que son regímenes, más llevaderos para yo poder tener a mis trabajadores en planilla y no morir en el intento. Entonces, en este caso, por ejemplo, si mi empresa, si mi negocio, que puede ser RUC 10 o puede ser RUC 20, tiene ingresos hasta 150 UITs, yo me puedo quedar en la microempresa. Y con esta microempresa, el único beneficio que yo doy son 15 días de vacaciones por año completo de servicios. No hay gratis, no hay CTS, no hay CTS, tampoco hay utilidades aquí, ¿correcto? Entonces, la obligación que yo tengo es pagarle la remuneración mínima vital, pagarle horas extras si les corresponde, darle sus 15 días de vacaciones y en este caso inscribirme a la REMIPE, que es una obligación para yo poder acreditarme como un pequeño negocio. Entonces, esto es importante conocer porque a veces nos asustamos cuando decimos hay que poner a los trabajadores en la planilla, pero no conocemos quizás que tenemos un régimen un poco más favorecedor para la empresa, ¿no? Para la empresa, porque al trabajador le convendría estar aquí en régimen general. A ver, ¿qué más me dicen por acá? Dice, buenos días, Angélica. Hola, Yonto, buenos días. Dice, en el caso que una empresa realiza labores esporádicas, por ejemplo, al mes es un servicio de 3 días. Esa persona no solamente sería necesario que preste recibo por honorarios. Bueno, en este caso, estimado John, también depende mucho del contexto que me estés hablando, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué labores realiza en la empresa? ¿Qué labores realiza en la empresa? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, John,
puede haber una persona que reemplace a la vendedora en su día de descanso, por ejemplo. Entonces, esta chica que reemplaza a la vendedora, en este caso solamente va 1 o va 2 días a la semana, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás a nosotros se nos podría pasar, ¿no? Nos podría pasar por la mente, bueno, como solamente va 1 o 2 días a la semana, no necesita estar en la planilla, ¿no? Y eso no es del todo cierto, porque ella va y ejerce una función principal en la empresa, que son las ventas, y en la medida que ella tenga un horario, que ella tenga en este caso una remuneración fija, en este caso tengo un correo corporativo y demás, ella debe estar en la planilla de la empresa. Entonces, estimado John, para responder su pregunta, nosotros tendríamos que saber qué tipo de labores se realiza de manera esporádica o de manera puntual, ¿no? Porque otro caso, por ejemplo, podría ser de un abogado externo, ¿no? Un abogado externo que no tiene un horario, que tampoco tiene días establecidos previamente que él va a llegar sí o sí, sino que al mes él llega 2 o 3 días para revisar documentación, para reunirse con el gerente, entre algunos otros propios de su cargo, y en ese caso sí está bien que él lo pueda trabajar con recibo por honorarios. Entonces, bajo esa pregunta, John, lo que necesitamos es saber qué tipo de labores se están cumpliendo dentro de la empresa, ¿ya? Una persona natural con negocio que está en el régimen especial, ¿está obligada a tener personal en planilla o el titular estar en planilla? Estimado Roger, en principio, una persona natural con negocio, independientemente si está en el RUS, si está en el especial, si está en el MIPE o si está en general, que son regímenes tributarios, en la medida que tenga trabajadores, necesita de tener a personas en planilla. Ahora, él mismo puede estar en planilla siempre y cuando haya una persona más junto a él. ¿Correcto? Entonces, si él está recibiendo ingresos, Roger, por ejemplo, ¿no? Tengo a una amiga que tiene un restaurante con RUC 10. Ella es una persona natural con negocio. Ahorita está vendiendo 40,000 soles al mes. Yo le pregunto, esta persona natural con negocio, chicos, ¿usted cree que solamente necesita un trabajador? No, pues si es un restaurante, tú vendes 40,000 soles, mínimo necesitas un cocinero, un mesero y uno en caja, ¿no? Por más pequeño que sea el restaurante, ahí van 3, ¿no? Y son trabajadores permanentes en el negocio. Entonces, básicamente tú deberías definir cuánto es lo que estás vendiendo y cuál es el tipo de negocio que realizas también. No es lo mismo, por ejemplo, chicos, trabajar en un restaurante o tener un restaurante o otro cliente que yo tengo que tiene una única venta cada 3 meses, pero esa venta es de 70,000 soles. Ahora, en el caso de él sí cabe la figura que hay un solo trabajador. ¿Por qué? Porque vende cada 3 meses y tiene una única venta. Entonces va a depender, repito, del giro del negocio, del movimiento del negocio también. Ya, por ejemplo, en el caso de la pequeña empresa, si ya tus ingresos superan las 150 UITs 2 años consecutivos, vas a tener que pasar a régimen de pequeña empresa, donde los ingresos del negocio oscilan entre más de 150 UITs hasta 1,700 UITs. Entonces, en este tipo de negocio, estimados, en este tipo de negocios ya las obligaciones de la empresa son mayores. Las vacaciones son 15 días, pero acá será la mitad de la gratificación. O sea, si en régimen general tú recibes, en este caso, tú recibes 2 remuneraciones al año, en régimen de pequeña vas a recibir una remuneración al año dividida en 2. Vacaciones, en este caso son 15 días, vas a tener también la obligación de utilidades en la medida que hayan más de 20 trabajadores y no hay la obligación de asignación familiar, ¿no? Eso solamente está en régimen general.
Entonces, las obligaciones que tú tengas como empresa, ¿de qué va a depender? Va a depender del régimen laboral en el que tú te encuentres. Entonces, tienes que evaluar bien esto para decidir, en este caso, cómo vas a trabajar el tema laboral, ¿no? Pero sí o sí, lo que no te debes olvidar y que voy a poner acá como si fuera una especie de checklist, una especie de checklist, es que tú necesitas realizar lo que son contratos laborales, ¿ya? Debes hacerle un contrato de todas maneras para que las reglas del juego queden claras. Debes contratarle un seguro vida ley a todos los trabajadores, independientemente del régimen laboral en el que nos encontremos, hay que contratarle un seguro vida ley. Hay que abrir un control de asistencia. Tus trabajadores deben marcar el horario de entrada, deben marcar también el horario de salida. Hay que darles 45 minutos como mínimo de refrigerio. De todas maneras, 45 minutos, es decir, no cabe la figura de que una persona trabaje, por ejemplo, de corrido de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Tienen que haber 45 minutos de refrigerio que no forma parte del horario laboral, ¿correcto? Pero es obligatorio que la empresa otorgue esos 45 minutos. ¿Qué otra cosa debemos tener en consideración? Respecto al tema laboral, seguro vida ley, contratos laborales, control de asistencia, el tiempo de refrigerio que es obligatorio, debemos en este caso controlar lo que son los feriados y lo que es el descanso semanal obligatorio, ¿no? Para verificar que todos nuestros trabajadores estén descansando y estén gozando de sus feriados, ¿ya? Entonces, todo ese tema nosotros lo vemos en este caso en el tema laboral. Y por último, también otra cosa que debemos cuidar son los conceptos remunerativos y no remunerativos, ¿no? Porque a veces les damos bonos a los trabajadores, quizás a veces le damos movilidad, puede ser que le demos alguna especie de quizá asignación por educación, algún otro bono que es importante conocer cómo trabajarlo correctamente para evitar que se desnaturalice, ¿no? Entonces, estas son algunas de las implicancias que nosotros debemos conocer cuando hablamos de regímenes laborales, ¿no? Cuando hablamos de regímenes laborales, ¿no? A ver, voy a leer un par de preguntas más, chicos, algunas preguntas que veo por acá. Dice por acá, Isa, en ese caso dice la pérdida es más para la empresa, porque las empresas piensan que al tener a los trabajadores fuera de la planilla están ahorrando, pero cuando hay desfalco, cuando hay estafa, cuando hay ese tipo de sucesos, las consecuencias más graves básicamente son ¿para quién? Para, en este caso, la empresa misma que sale perjudicada por su propia negligencia, ¿no? Gracias por la respuesta. A ti, Ernesto, también por la pregunta. Correcto. Esa opción que usted mostró, dice Flora, es para los trabajadores que ya se jubilaron. Claro, Flora, por ejemplo, si tú tienes en tu planilla trabajadores que ya se jubilaron, ya sea, ¿no? Estimada Flora, porque pueden ser jubilados que ya pasaron los 65 años o pueden ser jubilados que se han jubilado anticipadamente. Puede suceder porque existe la opción de una jubilación anticipada. Ellos, por ejemplo, cuando entren en tu planilla, ya no tienen la obligación de aportar a su régimen pensionario porque ya tienen una pensión en este caso, ¿no? Para ellos es que se trabaja esa opción, pero para aquellos trabajadores menores a 55 años deben aportar a un régimen pensionario sí o sí, ¿no? Sí o sí, ¿ya? Ya, ahora María Elena me hace otra pregunta, ¿ya? Y eso me lleva a hablar de la segunda parte de esta clase modelo. La primera es respecto al tema laboral, pero la otra parte nos habla, en este caso, acerca de la declaración anual de renta, ¿no? María Elena dice,
yo soy una persona natural con negocio que vendo pescados y mariscos y me encuentro en el régimen especial. Perfecto. Entonces, lo primero que nosotros debemos conocer, correcto, lo primero que nosotros debemos conocer es que actualmente tenemos 4 regímenes tributarios: el nuevo RUS, el régimen especial, el régimen MIPE tributario y lo que es el régimen general, ¿no? Que es el régimen netamente tributario, ¿ah? Esto es tributario, recuerde que esto es laboral, esto es tributario. Entonces, su compañera se encuentra ubicada aquí, en el régimen especial. Ella se dedica a la venta de pescados y mariscos, hasta ahí no hay ningún problema. Ella compra con factura y también vende con factura, correcto, porque el régimen especial permite la emisión de facturas. Dice, yo compro bolsas y compro combustible con facturas con IGB. Estas últimas facturas, ¿cómo puedo utilizar para sustentar mis gastos? Dice María Elena. En este caso, María Elena, lo primero que usted debe conocer, en este caso, si está en el régimen especial, es que en el régimen especial el límite de ingresos y de compras al año no debe superar los 525.000 soles, ¿no? Eso es lo primero que usted debe conocer, que no debemos superar este límite, 525.000 soles al año, ¿correcto? Al año. Ahora, también María Elena dice, ya, en este caso dice, compro bolsas y compro combustible con factura. Si usted es una persona natural con negocio, María Elena, esa compra de combustible usted la puede hacer siempre y cuando el bien que usted tenga, que puede ser una moto o un vehículo, esté a nombre suyo como persona natural. De lo contrario, debería tener un contrato de alquiler con el dueño de el vehículo, ya sea un auto o ya sea una moto. Entonces, entendiendo que usted es la dueña del vehículo, sí podría, en este caso, pedir factura para el tema de de su gasolina, siempre y cuando la factura de combustible tenga placa, ¿no? Entonces, estas últimas facturas, ¿cómo la puedo utilizar para sustentar mis gastos? Todo dinero, estimada María Elena, que usted saque de su negocio como persona natural debería tener un sustento. Entonces, esas facturas a usted le sirve para poder, en este caso, sustentar lo que usted está comprando. Ahora, recordemos que el régimen especial como tal, lo que va a hacer es pagar impuesto a la renta en base a las ventas que tú tengas, en base a los ingresos que tú tengas. Entonces, bajo esa medida, estimada María Elena, la mala noticia para usted, entre comillas, es que esas bolsas, esos combustibles, no le van a permitir bajar el impuesto a la renta, porque en el régimen especial tú pagas impuesto a la renta, pero en base a tus ingresos, ¿no? Porque así funciona el régimen especial. Pero eso no quiere decir que usted no va a pedir comprobante por las bolsas y por el combustible, porque forman parte del giro del negocio y toda salida debe tener un sustento, ¿no? Entonces, esos comprobantes de pago a usted le sirve para sustentar las salidas, más no para bajar el impuesto a la renta por el régimen en el cual usted se encuentra. ¿Ya? A ver, estoy leyendo, chicos, algunas preguntas, ¿ya? A ver, dice, ¿esos 15 días de vacaciones son pagados en la micro? Claro, estimada Jacqueline. Estos 15 días de vacaciones que nosotros vemos por acá significa que yo le pago al trabajador, pero el trabajador no asiste a laborar, ¿no? Entonces, así se trabajan las vacaciones. Tú lo mandas a su casa y tú les pagas los 15 días y el trabajador descansa y de esta manera disfruta de su periodo vacacional, ¿correcto? Ya, por ahí estoy leyendo algunas preguntas, pero vamos a seguir en la línea de los regímenes tributarios que nos van a llevar a la segunda parte, que es la declaración anual.
Veníamos diciendo que en el régimen especial hay un límite en los ingresos y en las compras. Veníamos diciendo que en el régimen especial a la SUNAT no le importa cuánto ganas en el negocio, tú pagas el 1.5 de tus ingresos y con eso liquidas el impuesto a la renta. Otra de las cosas que nosotros deberíamos saber en el régimen especial es que puedes tener un máximo de 10 trabajadores por turno. Entonces, hay que evaluar eso para verificar si un contribuyente puede o no puede estar en el régimen especial. Ahora, en el régimen especial hay algunas actividades que no pueden estar en el régimen porque están excluidas. La lista es amplia, solamente yo voy a nombrar algunas, ¿no? Lo que son, por ejemplo, abogados, lo que son contadores, lo que son comisionistas. La lista es amplia, pero hay que revisar si en este caso la actividad que tú vas a realizar puede estar o no en el régimen especial. Entonces, son algunas de las exclusiones. Y esto nos va a permitir llegar a un régimen mayor, que es el régimen MIPE tributario, donde solamente hay un límite. Los ingresos al año no deben superar las 1.700 UITs, ¿ya? Y 1.700 UITs, chicos, a la fecha más o menos son 9 millones y un poco más. Entonces, en este caso, hay que llevar el control de este límite MIPE tributario para quedarnos en este régimen. Pero esto nos lleva al punto de que se pagará impuesto a la renta en base a la utilidad que tú tengas. Entonces, este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque tú como empresa debes cuidar tu utilidad. O sea, debes hacer que la utilidad sea, en este caso, bien calculada, ¿no? Profesora, ¿y qué significa la utilidad? La utilidad son mis ingresos menos mis costos y mis gastos. Esos costos y esos gastos tienen que estar bien fundamentados para que yo los pueda tomar para bajar mi impuesto a la renta. Entonces, justamente este mismo tratamiento que se aplica de igual manera en régimen general, porque en ambos regímenes es importante la utilidad que tú tengas, nos lleva al punto de que hay que revisar qué gastos son aceptados para bajar el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque hay lineamientos, porque hay límites que nosotros debemos cumplir a efectos de tener gastos bien sustentados, que nos permitan bajar el impuesto a la renta correctamente, ¿ya? Entonces, dicho esto, acá, por ejemplo, no hay límite en las ventas, no hay límite en los ingresos. En régimen general, yo podría, en este caso, tener ingresos puedo vender 20 millones en régimen general, ¿ya? Ahora, esto nos lleva al tercer apartado acerca de llevar un control sobre los gastos que la SUNAT me acepta y llevar un control sobre los gastos que la SUNAT no me acepta, ¿ya? Y para esto nosotros deberíamos definir lo que es como una empresa del régimen MIPE tributario, que puede ser RUC 10 o RUC 20, determina la utilidad que tenga. Entonces, en este caso, yo lo que debo saber es cuáles son aquellos gastos aceptados, ¿correcto? Para que un gasto sea aceptado, debe cumplir, chicos, con varios requisitos, ¿ya? Es un tema complejo, pero en este caso voy a tratar de resumirlo de la mejor manera posible. Para que un gasto tributariamente sea aceptado, debe cumplir con el principio de la causalidad, debe cumplir con el principio de la fehaciencia, debe cumplir con el principio de la razonabilidad, y debe cumplir con el principio de la generalidad. Entonces, estos son principios que, aunque parezcan sencillos, hay que evaluarlos antes de tomar la decisión si un gasto tributariamente lo aceptamos o no lo aceptamos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo, profesora, alquilo el local de ventas, ¿correcto? Yo voy a pagar 4.000 soles por el local donde mi negocio está prestando, en este caso, es decir, su local comercial,
yo lo alquilo por 4.000 soles. ¿Qué significa la causalidad? La causalidad significa que el gasto ayude a mantener la fuente productora, o sea, que el gasto esté relacionado con ingresos grabados con renta también, o sea, que tengan relación con la fuente productora. Yo le pregunto al público para ir determinando los principios básicos a efectos de verificar si un gasto es aceptado o no. Yo le pregunto al público, el hecho que yo alquile un local para mi negocio, ¿ese gasto cumple con el principio de causalidad? A ver, ¿qué me dice el público? Es decir, está bien, ¿no? Que yo alquile un local para yo poder hacer mis ventas, para yo en este caso poder prestar mi servicio. Va a depender mucho qué tipo de negocio sea, ¿no? Pero ¿es causal el gasto del local? Sí, ¿verdad, Edith? Porque si yo no tengo un local propio, evidentemente yo tengo que alquilarlo para poder realizar mis operaciones comerciales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, profesora, el alquiler es un gasto que en principio sí me va a permitir bajar impuesto a la renta porque cumple con el principio de causalidad. Sin embargo, ¿qué pasa si tú por el contrato de alquiler no has firmado un contrato, no tienes un contrato notarial? ¿Qué pasa si con el contrato de alquiler tú no bancarizas la operación? Es decir, no utilizas un medio de pago. Profesora, el señor me ha dicho que yo le pague en efectivo los 4.000 soles. No me ha querido firmar un contrato. Entonces puede ser que el gasto sea causal, pero como no es fehaciente, porque tú no lo puedes demostrar en la práctica, no tienes documentos que sustenten ese gasto de alquiler, entonces tú pierdes ese gasto tributario porque no tienes cómo sustentarlo. Ya cuando el gasto no es fehaciente, ya no tiene sentido evaluar la razonabilidad ni la generalidad porque no tienes documentación probatoria. Entonces, todo lo que sea temas de SUNAT, estimados, sí o sí tienes que tener documentos que a ti te permitan mostrar, te permitan acreditar que el gasto es real. No basta con que tú digas, profesora, pero este era mi local, pues. Ya, pero demuestra que pagabas 4.000 soles. Tienes que firmar un contrato legalizado. Entonces, este solamente es un ejemplo de los muchos que hay para demostrar que cuando tú estás en un régimen MIPE tributario, como el que yo les he mostrado acá, o en un régimen general, tenemos que evaluar los gastos. A veces nos preocupamos por el tema del IGB, ¿no? Pero no nos preocupamos por los gastos, porque estos gastos tienen que ser causales, tienen que ser fehacientes, tienen que ser razonables, tienen que ser generales. Eso solamente es un resumen, porque la norma tributaria ahonda mucho más sobre esto, pero para que ustedes, que estamos en el curso Contabilidad de Cero, puedan hoy día ir con la premisa de que cuando tú estás en un régimen MIPE tributario, toda salida de dinero debe tener un sustento. Y lo ideal es que ese sustento nos sirva para acreditar el costo o gasto y poder bajar nuestro impuesto a la renta. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Dice, en este caso, dice Nancy, el aporte de capital ha sido activos fijos con un valor de 250.000. ¿Podría estar en el especial? ¿Hay algún límite? Estimada Nancy, a ver, en el régimen especial veíamos nosotros, yo les mostré algunos límites, pero falta, por ejemplo, aquí en el régimen especial, los activos fijos, si mi memoria no me falla, no deben superar los 126.000 soles. Ahora, estos activos fijos se refieren a muebles y enseres porque excluye lo que son terrenos y vehículos. Entonces, Nancy, tendríamos que evaluar qué tipo de activo fijo han aportado en el capital social, porque podría ser que esté lo que es un terreno, ¿no? O puede ser que dentro de esos 250.000 esté un vehículo, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos hablando de un restaurante, ¿qué es lo que cuenta para este límite? Todo lo que son, por ejemplo, muebles, sillas, ¿no?
todo lo que son máquinas de cocina, por ejemplo, todo eso debe sumarse a efectos de llegar al límite de 126,000. Entonces, habría que evaluar, estimada Nancy, la escritura pública para verificar qué tipo de activos es que se han ingresado a la empresa y determinar si eso sería un motivo de exclusión para no poder encontrarse en el régimen especial de renta. Dice Juliana, buenos días, dice Erlinda, quiero aprender a declarar mis impuestos. Estimada Erlinda, para poder aprender a declarar los impuestos, primero hay que conocer cómo funcionan los regímenes tributarios y cuáles son los lineamientos, cómo funciona el IGB, cómo funciona el impuesto a la renta, antes de aprender, entre comillas, a declarar los impuestos, porque eso va a depender en qué régimen te encuentras, ¿correcto? Y cuál es el riesgo que tú quieras asumir. Pues normalmente la declaración de impuestos lo realiza un especialista, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en el RUS, sí podrías tú declarar tus compras y tus ventas, porque por ejemplo acá en el RUS, el límite de ingresos y el límite de compras al mes no deben superar los 8,000 soles, ¿no? Pero la ventaja del RUS es que tú acá en el RUS no necesitas, en este caso tú, llevar una contabilidad, ¿no? O sea, no necesitas llevar un contador, no requieres un contador porque tú pagas una cuota mensual, ¿no? A ver, ¿qué más me dicen por acá? Los ingresos y las compras incluyen IGB, no incluyen IGB. Estamos hablando de la base bruta nada más. Recuerde que el IGB no es como tal un ingreso o un costo, es un impuesto, ¿ya? Dice, el contrato se llama comodato. Estimada Margot, el contrato de alquiler es un contrato de alquiler como tal. Cuando tú realizas un contrato de comodato, cuando tú vas a hacer una transferencia gratuita, ahí es donde tú realizas un contrato de comodato para una transferencia gratuita. Pero cuando hay una retribución de por medio, se realiza un contrato de alquiler donde hay un arrendador y hay un arrendatario, ¿ya? Dice, gracias profesora por la respuesta. Gracias chicos. Dice Johncito, estoy leyendo chicos alguna de sus preguntas. Si una empresa contrata bajo régimen de la micro, ¿cómo el trabajador se entera de dicho régimen? Porque hay que ponerlo en el contrato laboral, estimado John. Cuando tú contratas a una persona en el régimen de la micro y en el régimen de la pequeña, al momento que hagas su contrato, debes colocar que la empresa está acreditada como micro o acreditada como pequeña y cuáles son, en este caso, los beneficios que le corresponden, ¿no? Hay que ponerlo de todas maneras en el contrato, porque si no lo pones en el contrato, luego el trabajador podría decir que tú lo sorprendiste, ¿no? Que no sabía él de tu condición en este caso y por lo tanto resulta necesario colocarlo en el contrato de trabajo. Dice, ¿la movilidad supeditada a la asistencia se coloca en la planilla? Estimada Brenda, eso nos permite llevar a lo que son los conceptos remunerativos y no remunerativos. Y para todos los que están hoy día en sala, debo decir algo muy importante. Todo lo que le des a un trabajador, absolutamente todo, tiene que estar en su boleta de pago. Todo, incluido el panetón y el vino que le vas a dar el otro mes. Todo tiene que estar en su boleta de pago. Todo tiene que estar en su boleta de pago. Ahora, si tú has decidido como empresa darle a un trabajador una movilidad supeditada a la asistencia, que significa que esa movilidad va a cubrir razonablemente el traslado desde su domicilio hasta la empresa, y digo razonablemente porque hay empresas que pagan movilidad supeditada a la asistencia por 800, 900 soles. La misma norma de la CTS determina que la movilidad debe ser razonable, ¿ya? Ahora,
Lo que yo sugiero, estimada Brenda, para que tú puedas dar esa movilidad supeditada a la asistencia, es que no lo des en un monto fijo. Tú tienes que darlo por día. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en noviembre se trabajan ciertos días, en diciembre se trabajan menos días porque hay feriados. Entonces, lo que tú tienes que hacer es llevar un control de cuánto le vas a dar al mes por la movilidad supeditada a la asistencia para evitar desnaturalizarla. Entonces, yo, por ejemplo, podría decir, yo le voy a dar 5 soles diarios, siempre y cuando ella asista a laborar. Entonces, si en el mes trabajó 25 días, vas a multiplicar 5 por 25 y eso le vas a dar en el concepto movilidad supeditada a la asistencia. Sin embargo, estimada Brenda, si tú le das un monto fijo, no lo regulas en base a su asistencia, tú solito lo desnaturalizas y lo conviertes en un concepto remunerativo. ¿Y qué significa, chicos, un concepto remunerativo? Que forma parte de tu remuneración y que ese concepto, dependiendo del régimen laboral, va a ser base para gratis, va a ser base para CTS, va a ser base para vacaciones. Entonces, de esa manera, estimada Brenda, se recomienda que se trabaje lo que son los conceptos remunerativos. Chicos, y regresando un poquito después de haber hablado de los principios de causalidad, fehaciencia, razonabilidad y generalidad, hay algunos gastos que ustedes deben conocer que no son aceptados por la norma tributaria. En este caso yo voy a dar solamente algunos ejemplos de gastos no aceptados por las normas tributarias y ya dentro del curso vamos a poder desarrollarlo un poquito más a detalle. Por ejemplo, lo que son los gastos personales y de sustento del contribuyente, ¿no? Profesora, pero es mi empresa. Si yo quiero gastar mi plata en irme a vacaciones a Piura, yo puedo hacerlo. Claro, tú puedes hacerlo, pero no con dinero de la empresa. Para eso es que los dueños se colocan una remuneración para que eso sea lo que saquen de la empresa. Pero desde principio, nosotros estamos equivocados si nosotros pensamos que la empresa puede ser nuestra caja chica, ¿no? ¿Por qué? Porque los gastos personales y de sustento del contribuyente no son gastos aceptados tributariamente. Profesora, me voy a Macro, compro arroz, azúcar, leche para mi casa, pido factura. Incorrecto. Si es un gasto personal, no debes pedir un comprobante de pago como una factura, debes pedir una boleta de venta. Entonces, gastos personales y del contribuyente en cualquiera de sus formas no son gastos aceptados tributariamente. La norma también dice que no son gastos aceptados tributariamente los gastos, en este caso, lo que son multas y lo que son intereses moratorios, ¿no? Por ejemplo, profesora, la SUNAME colocó una multa por no declarar dentro de los plazos establecidos. ¿Eso será un gasto aceptado? No lo es, porque en este caso las multas como tal, ya sea que te las ponga la SUNAT o también pueden haber multas de SUNAFIL o pueden haber multas del Indecopi, un montón de entidades a ti te podrían sancionar, pero las multas de cualquier entidad del sector público nacional no son gastos aceptados tributariamente. Los intereses moratorios tampoco, profesora. La SUNAM está cobrando el IGB de julio y son 100 soles de intereses. Ya, ese interés, como es un interés moratorio, tampoco es un gasto aceptado tributariamente. ¿Qué otro gasto no es aceptado tributariamente? Gastos, en este caso, gastos personales y de sustento del contribuyente, gastos por multas, intereses moratorios, gastos no sustentados en comprobantes de pago, ¿no? Por ejemplo, profesora, yo le he pagado a mi contador, pero no me ha emitido su recibo por honorarios.
Entonces, el pago de un contador es un gasto causal, ¿no? Es un gasto razonable. Pero si tú no tienes un comprobante de pago que sustente esta operación, entonces tu gasto está en el aire porque no tienes cómo demostrarlo. Entonces, a veces, por buscar la opción más económica, más barata, nosotros empezamos a comprar sin comprobante de pago, cuando en realidad estamos desconociendo que nos estamos perjudicando. Porque como yo le digo a mis clientes, cada vez que tú compras sin comprobante de pago, estás perdiendo IGB, estás perdiendo impuesto a la renta y además que la SUNAT nos puede observar esa salida de dinero porque no tiene un sustento. Entonces, toda salida, aunque te cueste un poquito más caro, todo compra tiene que estar sustentada en un comprobante de pago de todas maneras, ¿ya? A ver, ¿qué me dicen por acá, chicos? Estoy leyendo alguna de sus preguntas. Dice Juliana, pensé que era el 1%. En régimen especial, el impuesto a la renta es el 1,5%. En el régimen MIPE tributario, los pagos a cuenta, que son adelantos, anticipos que tú das mes a mes, los pagos a cuenta, si tus ingresos, en este caso, son hasta 300 UITs, el pago a cuenta será, en este caso, el 1%. ¿Correcto? Esto para el caso del régimen MIPE, pero usted no vaya a creer que este 1% es lo único que usted va a pagar de impuesto a la renta en el MIPE. Vuelvo a decir que eso solamente es un adelanto, un anticipo, un pago a cuenta, no es el impuesto final, ¿ya? Dice, en el caso del régimen MIPE tributario, me prestan servicios por recibo por honorarios, por temas de pintado. ¿Eso lo puedo deducir a efectos de renta anual? Depende, estimado John. Si en este caso se ha pintado el local de la empresa, se ha pintado alguna sucursal de la empresa, entonces el recibo por honorarios es válido en la medida que cumpla con los requisitos de bancarización, en el caso sea igual o mayor a 2,000 soles o $500. Y también cabe resaltar, John, que se debe tener algún tipo de evidencia de que en este caso el servicio sí se llegó a realizar, ¿no? Eso sería lo ideal para cerrar la operación, ¿ya? Dice, una consulta, si no uso una factura para declararlo en la renta, ¿la puedo utilizar para el siguiente periodo? Estimado John, usted puede diferir lo que es las compras, pero para efectos del IGB. Por ejemplo, si usted tiene una factura en diciembre del 2025, usted puede anotarla hasta 11 meses después, o sea, puede anotarla en enero 2026, puede anotarla en febrero, ¿no? Por ejemplo, para hacerle un caso aquí, estimado John, ¿no? Para hacerle un caso acá. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo una factura que a mí, en este caso, me la han emitido el 26 de diciembre del 2025. En este caso, la factura es por 3,000 soles, incluido IGB, ¿correcto? Entonces, esta factura de acá, yo la quiero utilizar, pero para la declaración de impuestos de febrero 2026, para efectos del IGB. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque en este caso, para efectos de IGB, yo puedo tomar la compra 12 meses, o sea, el mes en el que le emitieron más 11 meses más. Y hasta ahí no hay ningún problema. Yo si quiero, la puedo utilizar, chicos, en noviembre del 2026. Y ese IGB va a ser válido en la medida que cumpla con los requisitos formales y sustanciales. Pero lo que no podría hacer yo es diferir un gasto del 2025 y contabilizarlo para la renta del 2026. Ahí sí que no podría, porque quiero que recuerde, y eso lo vamos a explicar en la clase,
que el impuesto a la renta y el IGB son impuestos totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, profesora, en este caso de los 3.000 soles, yo en este caso lo que he hecho es comprar, en este caso, he comprado pues, mercaderías, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas mercaderías que yo las he comprado en el 2025, yo las he vendido en el 2025. Por lo tanto, el costo lo tengo que tomar para el año 2025 y el IGB podré tomarlo para el año 2026 porque son tributos totalmente diferentes. Entonces, puede ser que usted anote la factura en noviembre del 2026, pero en este caso el costo ha tenido que anotarlo en 2025 porque es el año al que corresponde la adquisición, ¿ya? IGB y renta tienen bases diferentes estimados para poder hacer los cálculos, ¿sí? Estoy leyendo, chicos, algunas de sus preguntas, aunque son bastantes. ¿Los comprobantes se deben guardar? Estimada Margot, hoy en día los comprobantes son 100% electrónicos. Ahora, hay alguna excepción, como son las boletas del RUS, que esas boletas sí usted tiene que guardarlas porque hay contribuyentes del RUS que emiten boletas físicas. Pero los comprobantes electrónicos, usted en realidad no necesita guardarlos porque están en los servidores de SUNAT. Pero lo que yo recomiendo es que usted descargue los PDFs y los XML y los pueda tener, en este caso, en su backup, en su computadora, porque en una fisca, en una revisión, a usted le van a pedir los PDFs y los XML, aunque estén en los servidores de SUNAT, sí le van a solicitar. Pero no era como antes, pues no, porque antes, chicos, cuando tú perdías una factura, prácticamente ya perdías todo porque no tenías cómo recuperarla. En cambio, hoy en día, si tú, entre comillas, pierdes un comprobante, no lo has perdido, porque si está en la base de datos de la SUNAT, tú lo vas a poder, en este caso, descargar, ¿ya? Descargar. ¿Se puede regularizar los contratos de alquiler que en su momento no se hicieron? Sí, no, estimado Israel, porque en temas de contratos, en realidad lo que debe responder es la fecha cierta, ¿no? Entonces, bajo la fecha cierta, tú debiste, o la empresa o el negocio debió firmar el contrato en su momento. Ahora, lo que yo recomiendo es que de aquí para adelante hagas un contrato con fecha cierta legalizado y de aquí para atrás legalices uno por si acaso, ¿no? Porque en este tema de la fecha cierta y en este tema de los gastos hay que pelearlo también, ¿no? Si tú tienes la bancarización, tienes por ahí, por ejemplo, el pago del impuesto a la renta de primera categoría, a pesar que no tengas el contrato legalizado, lo podrías pelear, pero para no mezclar operaciones, haz un corte. De aquí para adelante legalizo mi contrato y lo dejo ok, y de aquí para atrás también lo legalizo, pero sabiendo que en este caso estoy legalizándolo fuera de plazo, ¿no? Pero de todas maneras ya lo tengo legalizado, ¿ya? Chicos, estoy leyendo. ¿El REMIPE puede tener sucursales u otras agencias? Estimada Judith, el único régimen tributario que no puede tener sucursales ni agencias es el RUS. Es el único régimen que no puede tener ni sucursales ni agencias, el RUS, porque el RER, el MIPE y el General pueden tener sucursales, agencias sin ningún problema. Si las sanciones fueran de entidades privadas, dice, sí son aceptadas, habría que evaluar, estimado Romero, habría que evaluar si la sanción cumple con el principio de causalidad, fehaciencia, razonabilidad y generalidad. Por ejemplo, estimado Romero, solamente para ponerte un ejemplo, ¿no?
¿Qué pasaría si, como me pasó a mí alguna vez, la empresa chocó con otra empresa y la empresa perjudicada nos demandó por daños y perjuicios, por lucro cesante, daño emergente, ¿no? No fue una multa como tal, pero sí estamos hablando que hemos perdido un juicio, ¿no? Y era 250.000 soles, ¿no? Entonces, prácticamente el juez nos sancionó a pagar, por ejemplo, una reparación civil, que es lo que le puede pasar a la empresa. Entonces, nosotros ahí tendremos que determinar si ese gasto puede ser pasado para efectos de impuesto a la renta, que va a ser bien complicado, estimada Romero, que ese tipo de sanciones, entre comillas, con privados, con terceros, sean aceptados para efectos del impuesto a la renta. Las multas definitivamente que no van respecto a sector público nacional. Y cuando es entre privados, hay que evaluar mucho el tema, como le digo, de la cuantía, ¿no? Hay que evaluar muchos aspectos, causalidad, razonabilidad, para yo atreverme a decir que un gasto sí es aceptado tributariamente. Chicos, estamos respondiendo las preguntas finales. ¿Esos gastos cómo se registran? Estimada Juliana, el hecho que tú tengas gastos, en este caso, que no te aceptan tributariamente, no quiere decir que tú no los vas a registrar en la contabilidad. Todos los gastos que tú tengas, sean aceptados tributariamente o no, se registran, porque otra de las cosas que nosotros vamos a aprender en el curso es que nosotros tenemos una base contable y tenemos una base tributaria. Es decir, nosotros no hacemos la contabilidad pensando netamente en la SUNAT. Nosotros lo que tenemos que hacer es registrar todas las operaciones del negocio y fin de año determinar si esas operaciones la SUNAT las valida o no las valida. Entonces, esas multas, estimado Juliana, ese tipo de gastos no sustentados con comprobante de pago, tú lo vas a registrar en la contabilidad, pero fin de año tendrás que adicionarlo vía DJ, ¿no? Tú lo vas a registrar. Hay una 65.9, me parece, de sanciones administrativas, ¿ya? Claro, en este caso hay gastos que tampoco son aceptados por bancarización. Sí, solamente les he nombrado algunos, ¿no? Por ejemplo, si tú no tienes cómo acreditar que has utilizado medios de pago, ese gasto no es válido tributariamente, ¿no? Dice, una persona natural, y con esta pregunta, chicos, me despido porque estoy viendo bastantes preguntas, pero sin embargo me estoy pasando ya de la hora. Dice, una persona natural tiene maquinaria, tiene volquetes, tiene cargadores frontales. ¿Puede estar en renta de primera o tiene que estar en renta de tercera? Hay muy buena pregunta, estimado Samir, y esa es una pregunta compleja, pero voy a tratar de responderla, y ese es otro tema, ¿no? Ahora, nosotros tenemos 5 categorías de renta. Primera categoría, que son alquileres, ¿ya? Segunda categoría, que en este caso son intereses, dividendos. Tercera categoría, que en este caso estamos hablando del RUS, del RER, del MIPE y del general, ¿ya? Tenemos la cuarta categoría, que son independientes. Tenemos en este caso la quinta categoría, que son dependientes, ¿ya? Pero su compañero solamente quiere hablar acerca de la primera categoría. Y él dice, profesora, yo tengo bienes para alquilar, pero mi pregunta es, en este caso, ¿voy por la primera categoría o voy por la tercera categoría? Entonces, lo primero que debemos entender es que la renta de primera es una renta de capital, mientras la renta de tercera es una renta de capital más trabajo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir, estimado Samir, que en la medida que esas máquinas, volquetes, cargadores, provengan básicamente de un capital que tú tienes como persona natural,
Tú no tienes a más trabajadores laborando contigo. Es una renta tuya, solamente de capital. Si solamente la renta es de capital y proviene, repito, únicamente de capital, sí puede ser tranquilamente una renta de primera categoría. ¿Cuándo tú tendrías que migrar a una renta de tercera? Cuando tú ya no solamente tienes capital, sino también necesitas una fuerza de trabajo. Por ejemplo, necesitas a una persona que trabaje, a una o dos personas que trabajen contigo, llevando, no sé, llevando el control administrativo, llevando el control, básicamente de las horas de alquiler. Entonces ya eso no se vuelve solamente capital, sino también estamos hablando de capital más trabajo. Es ahí cuando tú ya necesitas estar en un régimen de tercera categoría que sí te va a afectar bastante, porque estamos hablando en este caso que vas a pagar IGB y vas a pagar impuesto a la renta. Bajo la misma premisa, Samir, yo, por ejemplo, podría tener 4 o 5 departamentos y yo puedo alquilarlos mientras sea mi capital propio, pero ya si yo tengo a personas trabajando conmigo, ya le sumamos capital más trabajo y en este caso ya necesito yo trabajarlo como renta de tercera categoría, ¿ya? Incluso, Samir, he visto casos en el cual, por ejemplo, ¿no? He visto casos en el cual una persona se dedica al transporte de carga y tiene activado su renta de tercera porque tiene trabajadores, tiene vehículos y uno de sus vehículos lo alquila. Entonces, él se podría preguntar, ¿ese alquiler cómo lo trabajo? ¿Como renta de primera o renta de tercera? Depende. Si el vehículo es propio de su capital personal, puede trabajarlo como renta primera. Pero si el vehículo forma parte de su contabilidad como tercera y lo utiliza para otros fines netamente empresariales, ya ese alquiler tiene que ir como renta de tercera. Entonces hay que hacer ahí la evaluación y lo primero que debemos conocer son las diferencias entre los distintos tipos de renta que nosotros tenemos en nuestra legislación tributaria, ¿ya?